La pena del saco era el castigo más cruel del Imperio Romano. Es un método de ejecución diseñado específicamente para quienes cometían parricidio, es decir, asesinar a un miembro de su propia familia. Pero no bastaba con matarte, tenían que hacerlo con espectáculo. Primero, te metían vivo dentro de un saco de cuero grueso, pero no iba solo. Dentro del saco también colocaban un perro, un gallo, una serpiente y un mono. Los pobres animales probablemente no hicieron nada para merecer esto, pero al menos el asesino no moría solo. Y esto solo era el comienzo. El saco se cosía herméticamente y se arrojaba al mar. Allí, en la oscuridad salada, todos se ahogaban lentamente, entre arañazos, mordidas y alaridos desesperados. Con el tiempo, los condenados obtenían una alternativa: ser sometidos a la pena del saco o actuar en el Coliseo siendo asesinados frente a sus seres queridos y vecinos. Al menos les daban a elegir. El potro se convirtió en un símbolo de tortura en la Torre de Londres. Este dispositivo de tortura fue empleado durante siglos en distintos lugares del mundo y fue diseñado originalmente para obtener confesiones, principalmente de criminales, esclavos o prisioneros de guerra. Parecía una escalera grande, pero el secreto estaba en sus peldaños giratorios. El prisionero era atado de pies y manos a un sistema de poleas. Luego, dos oficiales giraban lentamente las manivelas, estirando el cuerpo con cada vuelta y ejerciendo presión sobre hombros, caderas, rodillas y codos. A veces el objetivo era obtener información, pero muchas veces la verdad no importaba. El prisionero terminaba diciendo lo que pensaba que los oficiales querían escuchar. A veces funcionaba y lo liberaban, otras veces lo acusaban de mentir y lo torturaban aún más. Muchos salían con las articulaciones completamente dislocadas, otros quedaban paralizados de por vida. Eso fue exactamente lo que le ocurrió en 1447 a una joven de 25 años llamada Anne Askew. Fue torturada durante horas, hasta que todas sus articulaciones se separaron. Ya no podía caminar, la llevaron cargada en una silla y la quemaron viva en la hoguera. Su crimen: leer y memorizar pasajes de la Biblia que predicaba en privado a un pequeño grupo de mujeres. Incluso bajo tortura, se negó a revelar sus nombres. En esa época, si seguías una religión distinta al catolicismo, lo mejor era no contárselo a nadie, ni siquiera a tu esposo. Fue él quien la delató. La mazmorra de las ratas. Durante la Edad Media, dentro del corazón más sombrío de la Torre de Londres, existía un castigo tan brutal que ni los criminales más psicópatas se atrevían a pronunciar su nombre: la mazmorra de las ratas. No era una simple celda, estaba conectada directamente al río Támesis, justo por debajo del nivel del agua, y eso era parte del plan. Cuando subía la marea, cientos de ratas eran expulsadas de sus escondites en la orilla. Nadaban siguiendo la corriente, empujadas por la presión del agua. ¿Y a dónde llegaban? Justo a la entrada de la mazmorra. Ahí dentro, el condenado no podía ver nada, solo escuchaba, y es justo eso lo que lo volvía loco. En cuestión de minutos, esos ruidos se multiplicaban por cientos, resonando por todo su alrededor. Las ratas, hambrientas y agresivas, empezaban a morderlo poco a poco. El prisionero podía intentar sacudirse por unas horas, pero eventualmente cedía por el cansancio. Y mientras dormía, los mordiscos continuaban. Cuando despertaba, tenía el cuerpo cubierto de heridas. Y lo peor es que no era una experiencia de una sola noche. Podía durar días o incluso semanas, dependiendo del crimen. Este castigo podía extenderse por semanas. Y lo más enfermizo es que no siempre se usaba como tortura previa a una confesión. Con el paso del tiempo, la mazmorra se transformó en una cámara de ejecución lenta. Arrojaban al prisionero ahí y simplemente lo dejaban morir. La quilla. Este brutal castigo se aplicaba en alta mar a marineros que robaban o eran violentos. Casi siempre terminaba en muerte. Consistía en atar al marinero con una cuerda, pasándola por debajo del barco y atándola también a sus pies. Luego lo lanzaban por la borda y la tripulación tiraba de la cuerda para arrastrarlo lentamente alrededor del casco, incluyendo por debajo de la quilla, la parte más baja del barco. Pero muchas veces ni siquiera llegaban a la quilla, ya estaban muertos antes. Ahí abajo se golpeaban con el casco, se quebraban el cuello y se cortaban la piel con los percebes afilados adheridos al barco, como si pasaran por un rallador de queso. Si por algún milagro lograban sobrevivir, pasaban tres cosas: los lanzaban a una segunda ronda y entonces sí morían. Eran liberados, pero morían lentamente por infecciones. Vivían, pero cubiertos de cicatrices de pies a cabeza, siendo objeto de burlas el resto de su vida. Elefantes asesinos. El emperador mongol de la India estaba aburrido cuando creó este ritual.
Así que ordenó traer a todos los criminales capturados esa semana. Uno robó una manzana, otro cruzó una calle sin permiso y había uno que simplemente no pagó sus impuestos. A todos los pusieron en fila y uno por uno fueron aplastados por elefantes, pero los métodos eran distintos. Esta forma de ejecución no era una rareza local, fue aplicada por siglos en regiones de Asia y África, pero el caso más brutal ocurrió en India, bajo el mandato del cuarto emperador mongol. Aquel día no buscaba justicia, solo quería entretenimiento y tenía elefantes perfectamente entrenados para dárselo. El condenado era llevado a la plaza pública, atado, inmóvil. Un hombre montado en el elefante controlaba cada movimiento, porque este no era un acto de furia salvaje, era una exhibición de poder. Podemos controlar hasta una bestia de 6 toneladas. Imagínate lo que podemos hacer contigo. Había 3 métodos. El primero era, irónicamente, el más compasivo. La cabeza del prisionero era colocada sobre una piedra. Una sola pisada bastaba para estrujar el cráneo. El segundo era un espectáculo más cruel. El elefante caminaba sobre el cuerpo. A veces solo aplastaba una pierna o un brazo. Entonces se daba la vuelta y lo hacía otra vez y otra vez, hasta que el cuerpo se rompía por completo. Pero el tercero era una obra maestra del sadismo. Primero se aplastaban los brazos, luego las piernas. Después le atravesaban el abdomen con los colmillos y solo cuando ya no quedaba nada reconocible venía el golpe final. Este último método era el favorito del emperador. Mientras los espectadores tapaban los ojos de sus hijos, él sonreía. Y lo peor es que esto no ocurrió hace milenios, fue en el siglo XIX. Tu bisabuela podría haberlo presenciado. El empalamiento es probablemente uno de los castigos más asquerosos y crueles de toda la lista. Se ha utilizado en varios países a lo largo de la historia, pero el caso más reciente fue en Egipto en el siglo XVII, principalmente contra bandidos, saqueadores de tumbas o rebeldes. Todo comenzaba con el prisionero acostado boca abajo, con los brazos atados a la espalda. Luego le abrían una incisión en el ano con una cuchilla para agrandar la abertura. Inmediatamente después, cubrían la herida con una pasta especial para evitar que sangrara. Lo más aterrador empezaba cuando introducían una estaca larga, del grosor de un brazo humano, con la punta afilada y engrasada para que deslizara con más facilidad. Empezaban a golpear la estaca con un mazo, empujándola más y más hacia adentro. Cuando la estaca salía por el hombro, la cabeza o incluso la boca, ya no había retorno. El prisionero era prácticamente un cadáver viviente. Entonces lo plantaban en una carretera muy transitada, como si fuera un adorno de Halloween, para que todos vieran lo que pasaba cuando rompías la ley. Se lo dejaba ahí todo el día y lo retiraban al amanecer antes de que comenzara a apestar. Pero había otra versión aún peor. En ocasiones, el empalamiento no era letal al instante. Usaban estacas con una base que permitía al prisionero sentarse, evitando que se deslizara más hacia abajo. Esto lo dejaba vivo durante horas. Era colocado en una vía pública, donde suplicaba por ayuda entre gritos mientras agonizaba lentamente hasta morir. El castigo con ratas. Este es uno de los castigos más enfermizos de toda la historia humana y, como ya adivinaste, involucra a ratas. De hecho, te voy a hablar de 2 versiones diferentes de este castigo, ya que ambas son bastante parecidas. Durante la Guerra de los 80 años, el líder holandés Diederik Sonoy aplicó un método de tortura que colocaba una rata dentro de un cuenco invertido sobre el cuerpo del prisionero. Al principio solo ves una vasija apoyada en tu abdomen, luego alguien acerca brasas por detrás, la cerámica se calienta y el animal de dentro entra en pánico. No quiere morderte, quiere huir, pero la salida más fría es tu carne. El resultado era un túnel de dolor hacia las vísceras. El objetivo era obtener información o quebrar la voluntad. Lo verdaderamente impactante es que, incluso si hablaban, a veces no paraban. El método se había convertido en un fin en sí mismo. Siglos después, testimonios de la dictadura de Augusto Pinochet describieron otro procedimiento, el llamado rectoscopio. Y sí, es lo que imaginas, un tubo aplicado en el recto por el que se introducía una rata para forzar su avance hacia el interior. Los interrogadores exigían respuestas mientras el animal avanzaba. No hay cifras exactas, pero las desapariciones y secuelas relatadas por sobrevivientes dejan claro el alcance del horror. Una constante se repite una y otra vez. Cuando el dolor se convierte en espectáculo para los verdugos, la verdad deja de importar. En varias épocas y lugares, las ratas fueron usadas como arma psicológica. No solo atacaban, y si el preso no cedía, subían un grado, más calor, más tiempo o el
el tubo más profundo. En los manuales no escritos de la crueldad, la rata ocupa un lugar que nadie en su sano juicio querría comprobar: tortura del agua china. Quizá te estés preguntando por qué este método aparece junto a instrumentos que provocan dolor físico extremo. Sin embargo, ser llevado lentamente a la locura podría ser incluso peor que perder una parte del cuerpo. La tortura consiste en dejar caer lentamente gotas de agua en un mismo punto de la cabeza de la víctima. Con el tiempo, este proceso se vuelve absolutamente insoportable hasta hacer que la persona pierda la razón. El programa Mythbusters lo probó para ver si realmente funcionaba. La persona sometida al experimento no aguantó ni 2 horas antes de pedir que se detuviera. Se quejaba de claustrofobia, espasmos en los hombros y decía que estaba empezando a desmoronarse mentalmente. Imagina pasar por esto durante días. Verás, el cerebro ama patrones. Cuando una gota cae siempre en el mismo sitio, en el mismo tiempo, tu mente espera la próxima gota y no puede descansar. Esa anticipación constante genera ansiedad crónica. No duele tanto la gota como la espera entre gotas. Es como si cada segundo fuera una pequeña alarma que no se apaga. Esto, combinado con aislamiento sensorial, crea una tensión que desgasta la capacidad de raciocinio. Algunos escépticos dudan de que sea tan efectivo, pero solo hay una manera de saberlo realmente: la escofinación. Imagina abrir los ojos bajo un sol ardiente, inmovilizado dentro de una canoa. Este castigo fue utilizado por el antiguo imperio persa, especialmente contra asesinos. Primero, al prisionero lo metían dentro de una canoa o bote, acostado boca arriba, y lo ataban de brazos y piernas. Luego, lo alimentaban a la fuerza, con grandes cantidades de miel y leche, hasta que su estómago no podía más. Esto tenía una finalidad muy específica, pero además untaban su cuerpo entero con esa mezcla de leche y miel. Una vez lo rebozaban entero, lo lanzaban a un lago bajo el sol ardiente, pero el sol no era el verdadero enemigo. Lo que pasaba es que la mezcla de leche y miel, junto con la diarrea provocada por la ingestión forzada, atraía insectos, roedores, avispas, moscas y parásitos. El prisionero era devorado vivo por dentro y por fuera, mientras se asfixiaba con su propio vómito, excremento y las picaduras. Lo más macabro es que este ritual no era rápido. Cada día repetían la misma tortura, dándote más leche y más miel, alargando tu agonía lo máximo posible. Un escritor llamado John Sares describió este castigo como uno de los más horribles jamás registrados, ya que no solo era extremo, sino interminable. Habló de un hombre que sobrevivió 17 días en esas condiciones antes de morir. Para cuando murió, su carne estaba podrida, cubierta de gusanos y su rostro entero oculto bajo un enjambre de avispas. Este castigo era una sentencia a ser devorado vivo, lentamente, desde adentro y desde afuera. Enjaulamiento. Imagina pasar tus últimos días dentro de una jaula de hierro tan ajustada que ni siquiera puedes mover los dedos. No puedes sentarte, no puedes acostarte, solo esperar. Esperar a que el sol te calcine, a que las aves te arranquen la piel, a que la gente te escupa mientras pasa, y cuando por fin mueres, tu cuerpo se queda ahí colgado por años. Este castigo se conocía como enjaulamiento o gibbeting y fue utilizado en varios países, pero donde más se perfeccionó fue en Inglaterra, que no solo lo aplicó por siglos, sino que llegó a legalizarlo con una ley llamada el Acta de Asesinato en 1752. Según esta norma, todo asesino debía ser ejecutado y luego exhibido, ya sea diseccionado públicamente o colgado en una jaula de acero, hecha a la medida exacta de su cuerpo. La estructura se colocaba a 10 metros del suelo, generalmente cerca de caminos transitados o pozos públicos. Y no era un espectáculo breve, el cuerpo podía quedar suspendido por décadas. Hay reportes de esqueletos meciéndose con el viento 20 años después de la ejecución, porque nadie del gobierno se había tomado el trabajo de bajarlos. El caso más reciente documentado ocurrió en Afganistán en 1921 y fue tan perturbador que National Geographic lo publicó en su revista ese mismo año. Pero también se usó en Boston durante el siglo XVII, especialmente con piratas que eran colgados en los puertos como advertencia. Y lo más macabro no era la muerte, sino lo que venía después. El cuerpo empezaba a pudrirse con el paso de los días. El olor se esparcía por todo el pueblo y los vecinos reportaban no poder dormir por el hedor. Ese era el verdadero castigo.
una humillación pública que seguía mucho después de que el corazón dejara de latir. El calabozo del olvido. Este método fue utilizado en muchos lugares a lo largo de la historia, incluyendo la Torre de Londres, donde existía una celda especial llamada oubliette. Este pequeño cuarto estaba completamente a oscuras y era tan estrecho que el prisionero no podía ni sentarse, ni estar de pie, ni tumbarse. Ahí se descubre que el nombre no es una metáfora, aquí te olvidan. Dejaban al prisionero en esa posición insoportable durante días hasta que eventualmente moría. Pero la oubliette más famosa no está en la Torre de Londres, sino en el castillo de Warwick, en una celda subterránea completamente hecha de piedra con una puerta metálica. Allí los prisioneros eran arrojados sin juicio ni aviso y simplemente se los dejaba morir lentamente, de hambre o deshidratación. Ese era el mejor escenario posible, porque en la mayoría de los casos ya había un cadáver en descomposición dentro de la celda cuando arrojaban a un nuevo prisionero. Ese cuerpo podrido servía como recordatorio constante de lo que le esperaba, y no estaba solo. Como todas las mazmorras subterráneas, estos lugares estaban infestados de ratas, muchas de las cuales ya tenían gusto adquirido por la carne humana. Pero hay más. Se han encontrado oubliettes en castillos por toda Europa y en muchos casos con decenas o incluso cientos de restos humanos dentro. En el castillo Leap de Irlanda, por ejemplo, durante una restauración en 1900, un trabajador encontró una pequeña abertura oculta detrás de una pared en la capilla. Esa abertura tenía una caída de unos 2,5 metros que conducía a una oubliette. Cuando el trabajador bajó, descubrió tantos esqueletos humanos que necesitaron varios carros para sacar todos los restos. Y cuando piensas que ya nada más puede salir de esta historia, sigue empeorando. Se cuentan historias de prisioneros que fueron mantenidos con vida durante años, sobreviviendo con migajas y apenas un sorbo de agua. Era una tortura extendida, diseñada para que su muerte fuera lenta y angustiosa. Algunas de estas celdas se construían a nivel del suelo, para que el prisionero pudiera escuchar la vida diaria de la gente del exterior. Risas, conversaciones, pasos, sonidos que jamás volvería a experimentar. Una tortura mental tan poderosa como la física.